Bueno, pues vamos a dar paso a la última sección, súper interesante también, que es la sección de innovación. Y para ello vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, que es Juan Jesús Pardo. Buenas noches, Juan Jesús. Hola Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estáis? estás? Muy bien, encantado Muy bien, muy de... bien. Estamos Emocionado de aquí. estar en este programa, este show. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Juan Jesús. Ya está preguntando también la audiencia que cuando entrabas, así que pues mira, ya le tenéis aquí. Voy a presentarte en primer lugar, ¿vale? Juan Jesús Pardo es director técnico y de negocio de TechDesoft, que ahora nos explicarás un poco lo que haces. Es ingeniero en automática y electrónica industrial y, bueno, entre otras cosas, pues es ISA member de la International Society of Automation. Entonces, muchísimas gracias por venir, Juan Jesús. Nos vas a comentar ahora, después presentaremos la innovación, pero para que se sitúe un poquito la audiencia, ¿qué es lo que hacéis en TechDesoft? Bueno, TechDesoft es una empresa de automatización industrial. Entonces, estamos muy focalizados en las empresas energéticas y en las fábricas. Nuestro mundo es el mundo de la fábrica. Y ahí la automatización, que es una palabra que vemos hoy en día en todas las cosas, desde la Alexa hasta el coche, en la fábrica significa más o menos el cerebro que tienen las máquinas, programar ese cerebro, que ese cerebro es un cerebro muy básico, es un cerebro casi de cucaracha, pero tiene unos algoritmos que alguien tiene que programar y eso es lo que hacemos nosotros. Toda la parte eléctrica, la sensórica y la programación orientada al funcionamiento de las máquinas y las líneas de producción. Bueno, muy interesante eso de ponerle cerebro, ¿no? a las máquinas. ¿Y qué es lo que hacéis, hablando de cerebro, ¿no? Con inteligencia artificial en vuestra empresa, Juan Jesús? Bueno, con inteligencia artificial hemos cerrado un partenariado desde el 2018 con SAS, que es un proveedor de software de inteligencia artificial muy conocido, que nos permite a los ingenieros acercarnos a problemas que existen en el mundo industrial de una forma muy sencilla, sin tener que tener grandes conocimientos de científico de datos y poder utilizar algoritmos pues, con unas suites casi que son de no code, ¿no? De arrastrar y meterle datos y sacar modelos. Entonces eso nos permite solucionar problemas típicos en industria que antes pues, eran muy complejos porque requerían tratar muchísimos datos y era muy complicado. Bueno, eso nos lleva un poco también a las soluciones que estáis diseñando, ¿no? Que también son un poco integradoras de ciertas tecnologías. Por ejemplo, que es lo que nos vas a presentar hoy, la plataforma Carmen, que es una plataforma de IoT, pero que también tiene inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo funciona esta plataforma, Juan Jesús? Bueno, Carmen es un proyecto en el que llevamos trabajando muchísimo tiempo, que nació en el año 2009. Nació en el entorno de producción de Citroën y era un software orientado al sistema MES, a la capa de adquisición de datos para analizar la información de la planta, cómo estaban funcionando sus líneas de producción, sus robots, recoger grandes cantidades de datos. Y eso fue el germen para evolucionar a un producto que nos permite recoger información de cualquier cosa, cualquier máquina, cualquier línea de fabricación, cualquier conjunto de sensores, es una fuente de datos, incluso los humanos lo somos también, y todo eso, gracias a Carmen, podemos almacenarlo de una forma estructurada, con unos estándares industriales que la ISA nos dice cómo debemos hacerlo. A partir de ahí, una vez que tenemos los datos bien organizaditos, pues aplicar inteligencia artificial es realmente sencillo, porque uno de los grandes gaps que tenemos en la industria es que no tenemos unas fuentes de datos buenas, unos datos limpios, unos datos que no tengan outliers, que no, pues cuando un sensor se estropea, pues nos estropea toda una serie de set de datos de todas las variables que estamos recogiendo junto a él. Entonces, estas herramientas lo que nos permiten es que esta información quede estructurada en base de datos a las cuales después podemos acceder y después podemos aplicar analítica gracias al software de SAS. Entonces, este binomio entre el software que habíamos desarrollado nosotros, que en su día le llamábamos TDS Framework, y las herramientas de SAS nos permiten ofrecer soluciones a la industria muy novedosas, sobre todo en ámbitos como puede ser la calidad cero defectos o el mantenimiento predictivo. Y ahí, pues, es un ámbito muy interesante. Ujú. Sí, además que yo creo que es el futuro, ¿no? Todas estas integraciones que la industria también, y yo creo que en España todavía está muy, parece que no en muchas cosas, pero todavía se apunta a muchas cosas en papel, en Excel y tal, y automatizar, integrar todo, ¿no? Coger datos y luego ya crear modelos para análisis, ¿no? Una curiosidad, Juan Jesús, ¿por qué se llama Carmen la plataforma?
Bueno, como te comentaba, la plataforma originalmente se llamaba TDS Framework. Es un nombre que ya es complicado de decir y de escribir ya ni te cuento. Entonces, buscábamos un nombre así fácil de recordar para nuestros clientes y Carmen es un nombre pues, muy de andar por casa. En Ujú. realidad es el acrónimo de Collector of Smart Metrics, que ese es el acrónimo de Carmen, ¿no? Ah, no, no había ninguna Carmen por ahí a la que No, hiciera bueno, honor. tenemos una Carmen, que es la chica que nos tiene todo limpio y todo ordenado, pero bueno, no viene de ahí el nombre, vamos. Ujú. Bueno, la verdad que sí, que es llamativo y que pues, se te queda. A nuestra audiencia seguro que se le va a quedar también. Bueno, pues muy interesante la plataforma, Juan Jesús. ¿Alguna cuestión de Después cómo? jugamos con el Carmiña. Carmiña, Claro, porque pero ya tú eres es gallego, ¿no? claro. ¿Oíste, Carmen? Vamos a enterar los datos. Hombre, por favor, Miguel, no caigamos en eso. Claro, yo imitando, tiro de tópicos, Juan Jesús, ahí Sí, de... sí, sí, sí. De Masterchef, tópico de Masterchef ahora. Claro, claro. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más respecto a la plataforma, Carmen, que nos quieras comentar. ¿Qué tipo de inteligencia artificial implementa? ¿Algo más por ahí? Bueno, ahí, como nos basamos en las herramientas que tiene SAS, podemos utilizar toda una amplia algoritmia y la estamos enfocando sobre todo en dos ámbitos. En el ámbito industrial, como dices, todavía estamos dando los primeros pasos en el uso de inteligencia artificial aplicada. Entonces, ahora mismo tenemos dos proyectos interesantes. Uno está relacionado con calidad cero defectos y básicamente son árboles de decisión, algoritmos random forest, que lo que intentan es predecir cuáles son aquellas variables del proceso que influyen en que una pieza salga mal o bien, ¿no? Para que después tengamos menos mermas en rechazos de calidad, ¿no? Y otro de los factores es la predicción, el mantenimiento predictivo, la predicción de fallos en grandes activos, que esto es complejo en el ámbito industrial porque requiere entrenamiento de algoritmos, requiere muchas horas hombre, con lo cual tienes unos costes de proyecto altos. Estas herramientas nos ayudan un poquito a minimizarlo y está orientado pues, a grandes activos, a generadores de centrales hidroeléctricas, a transformadores de potencia en subestaciones. Y aquí lo que buscamos es modelizar la normalidad. Algoritmos de clustering, algoritmos de SVD, algoritmos de este tipo, que lo que buscan es decirnos cuándo algo no está funcionando como debería, como normalmente funciona. ¿Vale? Y a partir de ahí tendríamos que clasificar qué es lo que le está pasando. Estamos en esa fase y es un ámbito muy, muy interesante. Tenéis ahí un montón de ámbitos de aplicaciones muy interesantes, es cierto. Déjame, Juan Jesús, que mire un poco bueno, digamos a la audiencia que si quiere hacerte alguna pregunta, que lo puedo hacer a través del chat. Esperemos un poquito para que las hagan, ¿vale? Y ahora miraré en unos minutos el chat para ver si te han hecho alguna pregunta, ¿vale? Ya que le tenéis aquí, aprovechad y preguntarle cualquier cosa que queráis. Bueno, mm, ya que te tenemos aquí también, Juan Jesús, y tú tienes experiencia pues dirigiendo una empresa, ¿qué claves crees que son importantes para elegir una empresa y además una empresa innovadora con inteligencia artificial, ¿no? De tecnología? ¿Qué has aprendido y cuáles crees que son unas claves importantes? Bueno, en mi caso, mi responsabilidad es la dirección técnica y dirección de negocio. Es decir, el equipo directivo de TechDesoft lo forma un director general, que es José Luis, es un hombre que nació, la empresa nació con él en el año 91, con él y junto con otros tres socios más, cuatro socios más. Y tenemos la suerte de contar con él, que es una persona que, vamos, escucha las máquinas y sabe lo que les está pasando. Tiene una experiencia enorme en el ámbito de la automatización. Y después tenemos a Eva Domínguez, que es la directora financiera, y además es una crack con los números, con lo cual a mí lo único que me toca es ayudar a mis compañeros en lo que puedo. La dirección es muy fácil, la dirección técnica. Somos un equipo que, aunque somos 90, pues nos conocemos todos y somos pues, bastante jóvenes, hay un buen ambiente. Y al final, si hay algún problema, lo llevamos al cliente. Es decir, nosotros lo que hacemos es resolver problemas de nuestros clientes. Si tenemos alguna duda de cómo tenemos que gestionar internamente TechDesoft, lo que tenemos que fijarnos es cuál es la mejor solución para nuestros clientes, que son los que nos dan el dinero para pagar las nóminas al final de mes.
y la verdad es que es bastante, bastante sencillo, ¿no? Después, en el ámbito de la innovación que me comentabas, Ujú. Tecdesoft, cuando nace en el año 91, pues siempre lo digo, es decir, el nombre de Técnicas de Software en aquel momento, que después se migró a Tecdesoft, venía de que nuestros socios fundadores estaban fabricando PCBs, fabricaban circuitos electrónicos, donde las soluciones de la lógica antes estaban en circuitos eléctricos y pasaban a fabricar con autómatas programables, donde el software era la clave, soluciones para las máquinas que antes eran soluciones eléctricas, ¿no? Entonces, en el propio ADN de la compañía está la innovación. Es decir, aquí entraban por la puerta señores que un día querían automatizar pues, un horno de fusión de una acería y otro día venían a automatizar las campanas de un campanario de Ferrol. O sea que eh, todos los proyectos eran distintos. Hay muy poca repetibilidad. Entonces nuestra gente está acostumbrada a que lleguen retos nuevos y es nuestra forma de pensar. Además es que, bueno, yo no me imaginaría estar en una empresa donde tuviese que hacer todos los días lo mismo. Aquí cada año tenemos proyectos diferentes y eso pues es tremendamente divertido, ¿no? Es una exigencia personal grande para los que trabajamos aquí, pero a todos nos gusta este mundillo, entonces es muy gratificante, ¿no? Bueno, Y la innovación, pues al final la llevamos dentro. claro, es lo que hablábamos un poco con Irais, ¿no? De que al final ser pionero en algo pues es divertido, es explorador y tienes como esa aventura dentro de lo que puede pasar, ¿no? Ahora contaremos una anécdota tuya al respecto, ¿no? De ese gen emprendedor y de cosas que llevas ahí dentro, ¿no? Que nos habías contado. Déjame que pregunte, que veamos en el chat a ver si hay alguna pregunta para ti. No ha preguntado a nadie todavía, animaros porque tenemos aquí a Juan Jesús y le podéis preguntar cosas muy interesantes que a lo mejor a mí no se me van a ocurrir, ¿vale? Ahora miraré el chat otra vez antes de acabar por si habéis puesto alguna pregunta, ¿vale? Lo que estaba comentando es, bueno, hemos hecho una fanpage del programa, ¿no? Para contar cosas que no, porque es muy corto realmente el programa y no da tiempo a- iba a decir a exprimir a los invitados, no a exprimir, pero todo el jugo que tenéis, ¿no? Que me ha pasado con Irage y que me está pasando contigo, ¿no? Que tenéis un montón de cosas interesantes. Ahí en esa página, que bueno, es un grupo de Facebook que se llama Singularity Tonight, lo podéis buscar, nos has mandado ahí una foto de que cuando eras más jovencito, ¿no? Que un chaval, ¿no? Un poquito más, un poquito más. Construíais un Belén automatizado ya, ¿no? Entonces, ¿cómo te iniciaste tú en este mundo de la automatización, de que luego te llevó también un poco, que en parte a la inteligencia artificial, porque claro, es pionera en todo este tipo de cuestiones? ¿Cómo te iniciaste tú en eso, Juan Jesús? Bueno, yo de pequeñito cuando veía las películas de James Bond y apretaba un botón y pasaba algo en otro sitio, me molaba eso, ¿no? Y bueno, lo del Belén fue una experiencia muy bonita porque nos juntamos 4 colegas allí. Yo soy de Celedo de Mariñaos, es una aldea muy pequeñita, somos 80 vecinos en Barreiros, en el norte de Lugo, y había un Belén, es decir, montábamos un Belén en la iglesia y bueno, pues hasta ahí. Pero hacia el año 96, 97, pues empezamos a automatizarlo. A mí me gustaban mucho las fricadas estas eléctricas, ¿no? Entonces le montamos un motor de lavadora para que el río tuviese agua corriente y empezamos a hacer figuritas que se movían. Pues el típico leñador, el serrador y demás. Entonces eso lo hacíamos con motores de limpiaparabrisas de coches, porque el movimiento de limpiaparabrisas, que es un movimiento oscilante, se adaptaba perfectamente a los muñecos. Entonces teníamos una plataforma donde estaba el Belén y por debajo estaba todo lleno de motores de limpiaparabrisas Ya de paso le y limpiabais el pesebre así un poquito, ¿no? Por si llovía, efectivamente. ¿no? Y eso lo fuimos complicando. Es decir, la gente del pueblo respondía muy bien, teníamos muchas visitas, nos daban limosna y eso lo reinvertíamos en comprar equipos. Entonces teníamos ya una máquina que echaba humo en una casa y después, cuando ya empecé en la universidad a estudiar un poco de programación, pues montamos un ordenador que era un Pentium 133 de aquella época, con un programita en Visual Basic y ahí pues había un pequeño SCADA que hacía una automatización. Entonces, pues hacía los ciclos día-noche, se encendían pues unos que trabajaban por el día, otros que trabajaban por la noche, había unos fantasmas, una santa compañía que llamamos en Galicia, Con que velas, de ¿no? noche Ahí, aparecía con luces, ¿no? con LED ahí todos en fila, ¿no? El del pueblo de al lado tenía una piscifactoría de truchas y nos daba las truchas, que metíamos unos alevines. Y bueno, al final lo pasábamos pipa montando. Después esto se fue complicando y claro, montarlo era un disfrute,
Pero abrirlo todas las navidades, pues ya era un poco coñazo, porque tenías que estar allí en el horario del Belén y tal. Entonces, pues automatizamos la apertura de la puerta y ya lo dejábamos y ya que entrara y Ya, saliera quien quisiera, ¿no? ya Belén de 2045. O sea, todo automatizado, ¿no? Pero con poca IA todavía. Sí, claro, ¿no? Bueno, si veis la foto en el periódico, pues claro, ha llovido ya, ¿no? Sería cuando estaban los Astra y los Spectrum y más o menos, ¿no? Entonces todavía Sí, no era por los años 90. por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de la audiencia. A ver, nos comentan, dicen que si es difícil convencer a los clientes para que apliquen soluciones de IA, Juan Jesús, o son ellos los que os piden ese extra en las soluciones. Difícil no, es dificilísimo. Porque, porque, bueno, el mundo industrial es un mundo muy conservador. Es decir, cuando en una fábrica se instala lo que nosotros llamamos el cerebro de la máquina, que es el autómata al final, ese equipo está pensado para que dure 15, 20 años, ¿no? Entonces, las reinversiones en tecnología pues son muy lentas. Ahora, como sabéis, desde el año 2011 estamos metidos en una nueva revolución, lo que llamamos revolución de industria 4.0, es todo un movimiento donde ponemos el dato en el centro para tomar decisiones basadas en la información, en smart factories y demás, y ahí la parte de inteligencia artificial pues cobra un peso importante. Pero eh, realmente la inteligencia artificial tiene una componente de acto de fe importante, es decir, los directivos, los CEOs de las compañías, cuando invierten en un algoritmo de inteligencia artificial para mejorar su calidad, pues saben que este algoritmo les va a mejorar su calidad, pero no saben cuánto, ¿no? Es muy difícil medir el retorno, ¿no? Y por lo tanto, ese ROI de esa inversión es difícil de acometer, ¿no? Hay, por supuesto, industrias que son punta de lanza, es decir, la industria del automóvil la tiene implantado en muchos aspectos. En nuestro sector hay industria del tablero que también está muy profesionalizada, en metal, etcétera. Las eléctricas están en ciertos ámbitos también muy avanzadas, pero todavía queda mucho recorrido. Y es todavía difícil, ¿vale? Porque bueno, es complejo. Y después, estos algoritmos, es decir, tú cuando compras un algoritmo no compras nada, compras la posibilidad de tener un algoritmo que sepa hacerlo bien en el futuro, pero tienes que entrenarlo. Y como mejor lo entrenas es con tus datos, datos que a lo mejor no tienes. Con lo cual hay que hacer todo un camino del dato, recogerlo, procesarlo, limpiarlo y después empezar a aplicar los algoritmos. Con lo cual los retornos no son inmediatos, ¿vale? Sí hemos hecho proyectos que son muy interesantes y que tienen un retorno claro, pero son muy de nicho. Hay aspectos, como por ejemplo, como la visión artificial, donde ya se llevan utilizando desde hace tiempo, ¿vale? Pero no es lo mismo tener una cámara de visión artificial para detectar un defecto en una pieza que sale que aplicar una filosofía del dato y de inteligencia artificial transversal a la planta. Porque realmente una plataforma como SaaS la puedes utilizar para mil cosas en una compañía, ¿no? Desde la predicción de venta o la predicción de coste de materia prima hasta los que te comentaba yo, ¿no? Entonces, todo esto es una evangelización que estamos haciendo y que, bueno, cada vez nos escuchan más, pero todavía no hemos llegado al punto donde vengan y nos pidan. Bueno, muy interesante la pregunta. Vamos a ver si hay alguna otra más. No tenemos nada, pero simplemente como queda ya poco tiempo, Juan Jesús, te diría qué cosas, qué series y películas, igual que las de James Bond, ¿no? Te hicieron a ti en el pasado, pues meterte en todo esto de ingeniería, de automatización, inteligencia artificial más tarde. ¿Qué te llamaba la atención? Bueno, yo creo que el mundo de la automatización, a ver, también el ambiente en el que vivía, pues propiciaba que entrase en ese mundo, ¿no? Mi padre era un inventor nato, entonces yo vivía el mundo de las fricadas, mi abuelo era carpintero, o sea, estaba acostumbrado a hacer cosas con las manos, ¿no? Y esto es algo que vivíamos en casa. Es decir, cuando yo tenía 5 o 6 años, mi padre me traía cables, bombillas y pilas y hacíamos linternas, ¿no? Y eso unías todas esas cosas inertes y aparecía luz. Eso era casi magia en aquel momento. Eh, entonces, yo tenía claro que quería ser inventor de ese tipo, aunque no sabía que existía la ingeniería, ¿no? Cuando estaba estudiando el bachillerato, ¿no? Después aprendí lo que era un ingeniero y que
ingeniero vale para todo, entonces, pues genial, esto es lo que yo quiero hacer. Después, en cuanto al cine, pues claro, todas esas películas de inventos me encantaban. Es decir, el coche de James Bond, ¿quién no ha querido tener ahí un Aston Martin que lance misiles? O sea que eso está guay. Pero la parte de inteligencia artificial, quizás mmm, hasta que estuve en la universidad no fue un aspecto que me importase mucho. La programación en general, ¿vale? Yo nací sin ordenador, es decir, no soy, no he nacido digital como mis hijas, ¿no? Entonces, claro, el primer Pentium pues lo tuvimos cuando íbamos a la universidad. Y claro, cuando empezabas a programar, eso molaba muchísimo. Decía, hacías tus programitas ahí, estaba guay. Pero después películas, si quieres, pues como Blade Runner, es un clásico, es impresionante, o ¿Ves 2001, cualquiera. alguna hora, sí, alguna serie, alguna peli que te guste de las He últimas? visto Wall-E hace poco con mis hijas, lo he pasado pipa ahí con el robocito. Y bueno, Es muy Star Wars, claro, entrañable la también, película. muy entrañable, sí. Inteligencia artificial, donde está también un niño que es adoptado, que es una IA, ¿no? A ver, todas esas películas juegan con el concepto de IA cuando en realidad hoy en día no existe la IA todavía. Es Ya, decir, lo que tenemos son unos algoritmos que son del año 50 y tenemos un poder de computación brutal y por eso podemos hacer magia con los datos, pero nada más. Es decir, todavía no estamos muy lejos del androide que se haga pasar por humano, ¿no? claro. Bueno, Juan Jesús, pues oye, se nos acaba el tiempo. Un inmenso placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por presentarnos a Carmen y todas las cosas interesantes que hacéis y las que has hecho tú. Así que nada, decirte que muy agradecido de tu presencia y bueno, en el futuro, pues si realizáis alguna innovación más, pues podemos volver a charlar porque se han quedado un montón de cosas ahí interesantes. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros, el placer ha sido mío bueno, enhorabuena por el programa porque hacer un show de inteligencia artificial tiene su mérito, ¿eh? Es un ardua labor. Muchas gracias, Juan Jesús.